Buenos días, el día de hoy nos toca hablar sobre enfoques de probabilidad y es la sesión 21. Y vamos a observar que en esta sesión 21 que existen tres enfoques en probabilidad. El primero de ellos es una probabilidad clásica, después tenemos la probabilidad frecuencial o relativa y la probabilidad subjetiva. Entonces, la probabilidad clásica también se conoce como probabilidad a priori, y a priori significa antes de. Una de las características de esta probabilidad clásica es que no pueden ocurrir dos o más eventos a la vez, y los resultados son equiprobables. ¿Qué quiere decir que los resultados sean equiprobables? Que todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir. Más adelante vamos a observar algunos problemas donde la probabilidad no es equiprobable, es decir, hay veces que la gente que se dedica a los juegos de azar hace ciertas trampas para ganar. Por ejemplo, pueden tener una moneda cargada, le pueden meter una cierta cantidad de metal a una moneda para que sea más probable que caiga un sol o un águila, le meten más peso por el lado del sol y hacen que caiga más veces sol o águila, dependiendo qué es lo que quieran que ocurrir. También los dados se pueden cargar, es decir, en estos juegos de azar pues, hay mucha gente que es tramposa, pero aquí lo que hay que rescatar es que la probabilidad clásica habla de resultados con la misma probabilidad de ocurrencia. Y entonces la definición de probabilidad clásica dice, si un evento A en particular puede ocurrir de n maneras, entonces la probabilidad de que ocurra A se denota como la probabilidad de A y es igual a la razón de números favorables m entre el número total de casos. En términos simbólicos quedaría la probabilidad de A es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles, o bien la probabilidad de A es igual a n sobre n, número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Un ejemplo es, ¿cuál es la probabilidad de que una pareja que espera un descendiente tenga un niño? Y entonces, bueno, el número de casos favorables, que sería n, corresponde a 1 y n es el número total de casos. Entonces, la probabilidad de que una pareja tenga un niño, pues sería un medio, que es exactamente la misma probabilidad de que fuera niña, porque un medio y un medio pues nos da un entero, ¿vale? Vámonos con la probabilidad frecuencial, y la probabilidad frecuencial también se llama enfoque a posteriori, que quiere decir después de. Y bueno, una de las características de esta probabilidad frecuencial es que primero se experimenta y con base en los resultados se procede a determinar el valor numérico de una probabilidad. Y entonces vamos a ver que la probabilidad de A es igual a la frecuencia con la que ocurre A sobre la cantidad total de experimentos, o bien la probabilidad de A es igual a n minúscula sobre n mayúscula, ¿verdad? Entonces la n minúscula me representa la frecuencia con la que ocurre A, y n mayúscula pues es el número total de casos. En estadística decíamos que la n minúscula representa una muestra y la n mayúscula representa a la población, ¿verdad? N minúscula es una parte del total de la población. Aquí se manejan igual los mismos términos. Un ejemplo, dice, se hacen 1000 lanzamientos al aire de una misma moneda, obteniendo águila en 472 ocasiones. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un sol en un lanzamiento usando una moneda? Aquí yo tengo la probabilidad de 478 sobre 1000 de obtener un águila, pero yo quiero obtener un sol, entonces resto 1000 de 478 y me queda 522. Esta es la frecuencia con la que va a caer un sol. Entonces la n minúscula son 522, que es la frecuencia con la que cae un sol, y 1000, que es el total de veces que se lanza la moneda. Entonces la probabilidad de que salga un sol es igual a 522 sobre 1000. Y una característica de esta probabilidad frecuencial es que se representa en números porcentuales.
se maneja en porcentaje. La probabilidad que se obtenga un sol en este problema es de 52.2%. Y vámonos con la última de las tres, que se llama probabilidad subjetiva, y esta me señala que la probabilidad subjetiva está basada en una creencia, en un presentimiento o en una corazonada de un suceso que no hay nada concreto que asegure que este va a ocurrir, es decir, no hay evidencia científica que te garantice que vaya a ocurrir, simple y llanamente es una corazonada, un presentimiento. Dice, pero aún así hay algo en la persona que le hace inclinarse por un suceso en concreto. Esto pueden ser experiencias pasadas o simplemente un presentimiento. Y vamos a ver que la probabilidad subjetiva no se basa en números, estadísticas ni nada que requiera algún proceso o cálculo matemático. Simple y llanamente es un presentimiento que está muy asociado a la subjetividad. Vamos a ver aquí dos ejemplos. Dice el ejemplo 1 es niño o niña. La abuela de un bebé que está por nacer asegura que el futuro bebé será una niña y no un niño. La abuela se basa en los antojos de la madre, la forma del estómago de la madre y otras características que ella ha podido observar durante el embarazo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las damas que platican, mira, tiene la panza de tal manera, seguro va a ser una niña, o tiene la panza hacia los lados, y entonces empiezan a hacer señalamientos y en función de ese conocimiento basado en la experiencia, de ese conocimiento empírico, establecen ciertas probabilidades subjetivas. El ejemplo 2 dice la probabilidad de ser contratado. Un joven creyente fue a una entrevista de trabajo donde se encontró que había otras personas aplicando al mismo puesto. A simple vista la probabilidad de ser contratado es muy baja, pero el joven con confianza piensa que el trabajo será suyo. Entonces, pues es una creencia, es un acto de fe, es una probabilidad subjetiva, ¿no? Y entonces pues no está basada en un conocimiento científico. Jóvenes, buenos días, estamos en contacto. Muchas gracias.